Si el parto se entendiera como el evento biológicamente espontáneo, íntimo y espiritual que es, en lugar de la emergencia médica que nuestra cultura ha determinado que es, viviríamos en un mundo radicalmente diferente. Yolande Norris Clark. Encuentra las herramientas necesarias para vivir una vida sana y a tono con la naturaleza, mantenerte alejada de químicos tóxicos y criar niños desde una perspectiva holística e integral. Únete a la comunidad de Naturalmente Mamá Podcast, donde te toparás con entrevistas a expertos, recetas, historias de parto, lactancia materna y mucho más. Sintoniza y descubre el poder que tiene el conocimiento para que tomes las riendas de tu salud y la de tu familia. Comencemos. Hola y bienvenida al episodio número 46 de Naturalmente Mamá Podcast. Yo soy Maybelline y el episodio de hoy me trae muchísima ilusión, porque no hay nada más poderoso que escuchar a otra mamá que lo hizo, que lo logró. Así tú sientes esas ganas de que, bueno, si ella pudo, yo por lo menos puedo intentarlo y quizás también lo pueda lograr. Hoy tengo a Ginaí Vargas. Ella es una mamá. Ella es doula, también tiene su podcast y muy amablemente quiso compartir sus 3 historias de parto. 2 son 2 cesáreas programadas, pero lo poderoso de su historia es que ella quiso cambiar las cosas y quiso aprender y bueno, después de sus 2 embarazos, que tuvo sus 2 cesáreas, ella empezó a ser doula y se dio cuenta de que las cosas no tenían que ser cesárea para toda la vida. Con su tercera hija, ella intenta tener un VBAC, que es Vaginal Birth After Cesarean, o lo que es parto natural después de una cesárea o después de 2 cesáreas en su caso. Aunque su familia no estaba de acuerdo, ella tuvo muy poco apoyo realmente para poder irse por esa vía. La mayoría de la gente estaba como que tú estás loca, si ya tuviste cesárea, ¿cómo vas a hacer para tener la bebé por parto vaginal? Y realmente muestra que muchas veces las personas van a tener opiniones que no necesariamente van a ser igual a las nuestras, pero tenemos que seguir nuestro instinto. Y si tu instinto te dice, vete por aquí, síguelo, porque tu instinto no se equivoca. Así que bueno, sin más preámbulos, vámonos con Ginaí. Hola Ginaí, bienvenida a Naturalmente Mamá Podcast. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poquito de ti y de tu familia para quienes no te conozcan, sepan de ti. Bueno, mi nombre es Ginaí y soy mamá de 3 niñas. Soy venezolana, vivía en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, y desde hace 4 años vivo en Palma de Mallorca, España. Soy abogado y soy doula. ¿Y te hiciste abogado en Venezuela? Sí, me gradué en Venezuela. Ginaí, ¿y cómo pasaste de ser abogado a convertirte en doula? Vale, bueno, fue parte de ese proceso de cambio que nos causa la maternidad. Yo me casé y tuve a mi primera hija y, bueno, me embaracé nuevamente de mi segunda hija y en ese camino, bueno, descubrí otra manera de criar, descubrí lo que era la crianza respetuosa, luego de haber tenido mi segunda hija. Y, bueno, descubrí lo que es el parto vaginal después de cesárea, ahondé en una manera diferente de criar. Y ese camino, esa búsqueda, me llevó a querer formarme como doula. Comencé mi formación como doula y durante la formación quedé embarazada de mi tercera hija. Qué lindo, la verdad. Bueno, entonces vamos con la primera historia de parto. Vale. Bueno, yo quedé embarazada de Ana Elisa y, bueno, fue un embarazo que fue sin problema, fue un embarazo de libro, porque no tuve mayor malestar, no tuve mayor complicación. Fue, como digo yo, fue de librito, pues.
Aumenté el peso mínimo, o sea, no tenía malestares, no tenía nada. Y yo quería tener un parto vaginal. Mi obstetra, que había sido el obstetra de mi mamá y era el médico de la familia, me recomendó una organización que se dedicaba a la preparación para el parto. Yo acudí a esa preparación recomendada por mi obstetra, hice la preparación para el parto y bueno, te digo, o sea, fue un embarazo perfecto. En la semana 38 fui a mi control, porque sabes que allá en Venezuela los controles a partir de la semana 38 se hacen cada 2 semanas y luego cada semana. Yo acudí a mi control en la semana 38 y bueno, todo estaba perfecto. Ella estaba cefálica, estaba en la posición adecuada, pero todavía el cuello no estaba listo. Y me mandaron a ir a la semana siguiente. Cuando fui a la semana siguiente, ya con 39 semanas, Annelisa estaba podálica, o sea, estaba de pie. No te creo. Sí, ella decidió que no salí. Yo siempre digo que bueno, ella decidió, bueno, yo me siento aquí y espero que me saquen. Sí. Sí. Y bueno, el médico que me veía, o sea, mi obstetra me dijo, hay que hacerte cesárea mañana. Entonces programamos la cesárea para el día siguiente, para la mañana siguiente, hicieron cesárea. Mi esposo en ese momento sí decía, pero ¿por qué no esperamos? ¿Por qué no esperamos unos días? Y yo, siendo primeriza y teniendo ya 39 semanas, tenía muchas ganas ya de verla, no quería esperar. Yo quería ver a mi bebé ya. Y bueno, me hicieron cesárea, la recuperación fue súper rápida. Yo a las 5 o 6 horas estaba sentada, estaba comiendo. Fue una recuperación anormalmente rápida. Normalmente las mujeres nos toma un poco más del tiempo de recuperarnos. Y bueno, yo siempre digo que con Annelisa, con mi hija mayor, yo tuve mucho de formación, mucho de preparación, muchos libros, era la primera y tenía mucho tiempo para leer libros, para leer revistas, para leer todo lo que se me atravesaba, pero tuve muy poco de instinto. Todo lo hacía tal cual como lo decían los libros, sin dudar, sin consultar. Muy interesante. Exacto. Yo recuerdo, por ejemplo, que con el tema de la lactancia, tanto mi obstetra como el pediatra, incluso en la asociación donde yo hice la preparación para el parto, me recomendaban, que seguro te suena, darle pecho cada 3 horas, unos 15 a 20 minutos de cada lado, ¿sí? Y bueno, yo seguía las instrucciones al pie de la letra. Yo le daba pecho estrictamente cada 3 horas, 15 minutos de cada lado. 15 minutos con reloj. Wow, o sea, la alumna perfecta. Sí, o sea, yo lo hacía tal cual con el reloj. Y de hecho, incluso en la madrugada, o sea, estaba con el reloj pendiente de no pasarme de los 15 minutos que me habían recomendado. Hasta que un día, me acuerdo, mi esposo me decía, pero ¿y por qué tú miras por qué tú miras el reloj? Y me dijo algo muy sencillo, pero muy, muy convincente. Decía, la lactancia se inventó mucho antes que el reloj. Mire, muy sabias palabras, la verdad. Exacto. Y ahí dejé de tomar el tiempo. Luego, a los 10 meses, quedé embarazada de Anabela, mi segunda hija. Durante el embarazo de Anabela yo estaba estudiando el posgrado y como Annelisa, la mayor, fue cesárea, yo seguí en control con mi obstetra y mi obstetra me decía que una vez que tenías una cesárea siempre debía hacer cesárea. Entonces, bueno, como iba a ser cesárea, yo me beneficié de la cesárea para programarla, que no me chocara con el posgrado. Claro. Sí, entonces, bueno, fue una cesárea programada, hicimos que fuera un viernes para que no chocara ni con el trabajo de mi marido, ni con el posgrado. O sea, lo planificamos todo con bastante tiempo de anticipación. Y bueno, una vez que nació Anabela, yo comencé a leer, a seguir leyendo, a leer un poco más y descubrí, era el tiempo de los foros por internet. Y descubrí foros de maternidad y empecé a leer y descubrí lo que era la crianza respetuosa. La crianza. Y este es con el segundo embarazo. Eso fue después que nació Anabela.
O después después del segundo embarazo, Ok, sí. Ella, sí, el embarazo de Anabela también fue un embarazo súper normal, sin complicaciones, sin ningún malestar. Fue una cesárea programada, como te dije. Este, y, y después que ella nace, ¿y cómo fue tu recuperación con la segunda cesárea? ¿Fue igual entonces, de súper rápida? rap, súper rápida también, fue súper rápida. Incluso aún teniendo dos niñas, dos bebés en casa, porque Ana Elisa tenía 19 meses, Ana Elisa también seguía siendo una bebé. Claro. Aún teniendo una bebé, o sea, dos bebés en casa, una recién nacida y otra más grandecita, fue una recuperación bastante rápida. Y cuéntame, ¿tuviste ayuda de tu familia? ¿Tu mamá te ayudó o te tocó a ti solita? Bueno, tuve la ayuda de mi esposo principalmente y bueno, las abuelas que nos acompañaban de vez en cuando, estaban ahí. Pero quien estaba involucrado al 100% fue mi marido. Ay, qué bueno, qué Sí. bueno. ¿Y cómo fue tu lactancia con la segunda? Con la segunda fue mejor. Con Anelisa, como te decía, yo seguía el patrón de las 3 horas al pie de la letra, todo. Me dijeron que a los 6 meses ya la teta ya no la alimentaba, que necesitaba complementarle con algo y yo seguí las instrucciones tal cual. Entonces yo le daba pecho y le daba fórmula. Y ella a los 9 meses se destetó, lógicamente, porque claro, empecé a incorporarle fórmula y empecé luego a los 6 meses a incorporarle comida, entonces a los 9 meses se destetó. Con Anabela ya yo había comenzado a leer, de hecho yo comencé a leer Poros de Maternidad a raíz de que necesitaba hacerme un banco de leche para volver al posgrado y que no sabía si podía adelantarle. Yo a ella le adelanté la alimentación complementaria también por la vuelta al posgrado. A raíz de esto fue que yo comencé a leer y con ella sí tuve una lactancia a demanda. Yo me hice el banco de leche y cuando yo iba al posgrado mi marido le daba de mi leche con el biberón. Me la llevaba incluso yo los sábados durante la mañana, estaba en el posgrado y él me la llevaba a la universidad porque me quedaba bastante cerca. La lactancia con ella duró más tiempo, duró 1 año y 2 meses más o menos, hasta que se destetó sola. Ya no teníamos, no había reloj, no había, No había reloj. sí, exacto, tomaba cuando quería, sí. Y bueno, con ella entonces empecé a leer, fue que empecé a leer, conocí el porteo también, eh, y descubrí que era posible tener un parto después de cesárea. Sin embargo, bueno, ella estaba pequeñita en ese momento y yo no me veía con, con más niños, o sea, yo no me planteaba tener más hijos. Y yo decía, o sea, el leer y el descubrir que era posible tener un parto después de cesárea, tener un caso, o sea, de leer que había mujeres que con 2, 3 hijos habían tenido partos vaginales después de cesárea, me removió muchísimo porque a mí nadie me dijo que era posible. O sea, no me lo dijeron cuando la tuve a ella. Entonces, o sea, me dolió porque yo decía, o sea, ¿por qué no me muestran la información completa? Claro, te sentiste traicionada. Como que, Exactamente. como que no te dieron la opción y te Es, quitaron la exacto. posibilidad de irte De por ahí, elegir, ¿no? exactamente. O sea, eso me removió muchísimo, pero yo no me planteaba tener más hijos. Entonces yo decía, bueno, ya que yo no voy a tener más hijos, yo quiero ayudar a otras mujeres, quiero acompañar a otras mujeres que descubran que es posible criar de otra manera, que es posible parir, nacer de otra manera. Y fue donde empecé a averiguar la posibilidad, descubrí que existía algo que se llama dula, descubrí el oficio de la dula. Y, y empecé a averiguar para formarme como dula. Ahí conocí a la Asociación Aurora Madre, que estaban en ese momento en Caracas y que tenían una formación virtual. Entonces comencé mi formación online. Cuéntame cómo llegó el tercer bebé. ¿Fue sorpresa o tú dijiste vamos a buscarlo? Te embullaste, como diríamos en Venezuela. Sí, yo decidí buscar cuando estabas en medio de esa formación. Anabela ya tenía 6 años, bueno, 5 y medio, casi los 6 años, y decidí buscar otro. La búsqueda, bueno, como en los casos anteriores, fue súper rápida. Y en medio de esta formación fue que quedé embarazada y yo lo comentaba hace unos días, que para mí fue muy fuerte el estar embarazada
y hacer la formación, porque me traía los recuerdos de los embarazos anteriores, de esa desinformación o esa información velada, se me removía por dentro todo lo que habían sido mis embarazos anteriores. Y decidí, desde que me enteré que estaba embarazada, que lo quería hacer diferente, que ese embarazo y esas crianzas iban a ser diferentes. Decidí desde el primer momento que yo quería parir, que quería intentar el parto. Si no era posible, bueno, pero quería intentarlo. Fui con mi obstetra, que, como te digo, fue la obstetra de mi mamá y era el médico de la familia. De hecho, él a mí me operó, yo tuve un tumor en un ovario y él me operó, o sea, de ese tumor mucho antes de yo casarme. Fui con él y ya yo venía con mi idea clara, yo soy muy testaruda, y yo venía con mi idea clara de que quería parir. Y yo acudí a él y le dije, mira, estoy embarazada. Entonces me preguntó, ¿cuál fue la fecha de tu última regla? No, fue tal día. Bueno, tienes fecha de parto para el 1 de octubre. El 16 te hacemos cesárea y te ligamos. Oh, ¿perdón? Yo, sí. O sea, de una vez era la cesárea y ligarme. Y o sea, sin preguntarte, sin consultarte. Y yo recuerdo que yo le dije, no, pero es que yo no me voy a ligar. Y él me dijo, o sea, que tú quieres tener más hijos. Y yo, no, pero aunque no vaya a tener más hijos, no me quiero ligar. O sea, no quiero cortar mis trompas, están sanas. Bueno, y yo viendo la actitud de él, yo sabía que con él no iba a conseguir ni siquiera intentar el parto. O sea, no iba a poder plantearle ni siquiera la idea de intentar el parto vaginal. Fue la última vez que fui a su consulta. Le comenté a la dula que lleva la formación en Aurora Madre, a Isabela, y ella me puso en contacto con la que fue mi dula, con Mariale Alviares. Y Mariale me recomendó a un médico, que fue el que atendió mi parto, el doctor Carlos Mattison. Acudí con él y él me preguntó, que es lo lógico, me preguntó cuáles habían sido las causas de mis cesáreas anteriores. Y eso es algo muy importante, conocer cuáles fueron las causas. En ambos casos yo tuve bebés pequeños, o sea, mis hijas pesaron menos de 3 kilos las dos, y en el primer caso estaba podálica, que es algo que no es previsible, que es algo que no tiene por qué ocurrir en un nuevo embarazo. Y en el caso de Anabela, pues simplemente fue una decisión, o sea, decidimos hacer una cesárea. O sea, que no había una causa que determinara que tenía que ser cesárea. Pues. No era un bebé macrosómico, no había una placenta previa, o sea, no había una causa que obligara a hacer esa cesárea. Él, bueno, me planteó, me dijo, yo te voy a esperar hasta la semana 40, si a la semana 40 no se desencadena el parto, te hacemos cesárea. Porque es un médico que, a pesar de que está abierto a intentar los partos vaginales, todavía sigue muchas cosas del esquema de la medicina tradicional. Y bueno, hice todo mi control y lo llevé con él. Fue un embarazo bastante movido porque, bueno, además de la formación, de todo lo que me removió emocionalmente, tenía toda mi familia en contra. Familia y amigos cercanos, todos estaban en contra. Porque me iba por el desconocimiento, porque me iba a arriesgar a tener un parto después de 2 cesáreas, si mis cesáreas habían sido tan buenas, si mi recuperación había sido tan buena, porque iba a arriesgar a poner en riesgo mi vida, la vida de mi bebé, solo por capricho mío. Wow, qué fuerte. Wow. ¿Y cómo lo manejaste? O sea, porque tú sabes, cuando te meten esa semillita en la cabeza de que, ¿por qué lo vas a poner en riesgo? O sea, ¿por qué te vas a poner a inventar? O sea, eso es fuerte, te remueve mucho, porque dentro de ti, tú sabes que eso no es así. Dentro de ti, tú sabes que estás tomando la mejor decisión y tienes toda esta gente atacándote y como que metiéndote cosas en la cabeza. Entonces, ¿cómo lo manejaste? Sí, bueno, te decía, yo soy muy testaruda, entonces yo sabía y yo siempre he sido muy curiosa. Y muy de leer, como te comentaba en el primer embarazo de Anelisa, de leer muchísimo y de buscar la información basada en evidencia científica. Entonces yo había leído los tratados de la Organización Mundial de la Salud, los documentos emanados de la Organización Mundial de la Salud, y yo veía que el riesgo era de menos de un 5%. Entonces yo decía, bueno, ellos
ellos pueden decir misa, pero yo sé que el riesgo es de menos de un 5%, entonces o sea, yo lo voy a intentar. Yo sé que no estoy poniendo en riesgo mi vida, yo sé que no voy a poner en riesgo a mi bebé. Y les explicaba, era sobre todo mi mamá y mi esposo, eran los que más... O sea, mi mamá era la que más me hacía comentarios. Por supuesto, o sea, movida por el miedo y por el desconocimiento. Y mi esposo, o sea, yo sabía que no quería que yo intentara, y cuando tocábamos el tema, yo sabía que él no quería que tuviera un parto vaginal por eso, porque me decía, pero es que todo fue tan bien, o sea, no tienes por qué arriesgarte. Sin embargo, aunque estaba en contra, se mantenía muy respetuoso. O sea, quien tenía comentarios más fuertes era mi mamá. Y yo le decía, o sea, yo sé que no me va a pasar nada, yo sé que no estoy poniendo en riesgo ni mi vida ni la vida de mi bebé. Que con ella era con la que tenía las discusiones, porque por eso, movida por el miedo, ella incluso en una oportunidad se encontró con este médico, que era amigo de la familia, y él le decía, tú tienes que hablar con ella, porque ella está loca. O sea, ella se está volviendo loca, ella está poniendo en riesgo su vida, ya. Y le decía, se le va a abrir el útero como una patilla. Ay, no te creo. Entonces, claro, o sea, por supuesto, nadie quiere que a tu hijo le pase eso, nadie quiere que a ella como mamá no quería que a mí me pasara eso, ni a mí ni a su nieta. Entonces, bueno, sí, pues me movió mucho emocionalmente y fue luchar durante todo el embarazo, o sea, por llevar las cosas en calma. Y cuéntame, ¿decidiste hacerlo en un hospital, en una clínica? En una clínica allá en Puerto Ordaz, sí. De hecho, otra de las condiciones que ponía el médico era que tenía que ser en la clínica donde él trabajaba. Por fortuna, pues el seguro que tenía mi marido, recuerda que allá en Venezuela la mayoría de la población trabajadora pues tiene seguro privado. Mi marido tenía un seguro privado y el seguro trabajaba con esa clínica. O sea que no teníamos problema por ahí. Él decía, yo solo atiendo partos en esta clínica. Ya no por motivos médicos ni nada, sino por motivos de la seguridad personal que sabemos que existen en Venezuela. Él sabía que esa era la única clínica donde él podía entrar a cualquier hora, donde él podía, en caso de que existiera un riesgo, tenía a su alcance la unidad de terapia intensiva, o sea, donde él se sentía más seguro para trabajar. Entonces, sí, el parto, comencé el trabajo de parto en casa, pero claro, era mi primer parto, a pesar de que tenía dos embarazos anteriores, era mi primer parto, yo seguía siendo primeriza. Y yo empecé a ver hilitos de sangre, rayitos de sangre, y me puse nerviosa y le dije a mi esposo, vámonos a la clínica. Podía haber pasado más tiempo en casa, pero cuando vi que veía hilitos de sangre, pues nos fuimos a la casa y el resto del trabajo de parto transcurrió en la clínica. O sea, la mayor parte del trabajo de parto transcurrió en la clínica. ¿Y a cuántas semanas empezaste el trabajo de parto? 40 con 2 días. ¡Ay, no te creo! Sí. ¿Y cómo hiciste para que te esperara 2 días más? Porque él te había dicho que te esperaba hasta las 40, ¿no? Que me esperaba hasta la semana 40. Sí, fue muy... Esas últimas semanas, bueno, te podrás imaginar que fueron sumamente estresantes, sumamente agobiantes. Porque, o sea, era ese reloj, ese tic-tac, tic-tac, que se te acaba el tiempo y que, o sea, yo sentía la presión de que se me va a acabar el tiempo, se me va a acabar el tiempo. Y yo le comentaba a mi dula, porque yo sentía los cambios dentro de mí. Sentía como mi cuerpo cambiaba, incluso algo que, o sea, a nivel químico, yo recuerdo que me hicieron los exámenes del tercer trimestre y hay un factor de coagulación que se altera al final del embarazo. Y se altera o sea, se eleva ese factor de coagulación. El tiempo de coagulación se eleva, o sea, coagulas antes, por explicarlo de alguna manera. Y es normal porque, claro, con el parto hay un sangrado, hay una hemorragia. Entonces, o sea, el cuerpo como que se prepara para esa hemorragia que va a venir para que coagules antes, para resolver esa hemorragia. Entonces yo veía esos cambios y yo le decía, yo sé que mi cuerpo está cambiando, se están generando todos estos cambios que viene el parto, pero tengo el tiempo en contra. Y eso, claro, me generaba mucho estrés, mucha ansiedad. Llegó la semana 40, yo fui al control el día miércoles, que era justo cuando
cuando cumplí las 40 semanas, el doctor en la semana 38 y en la 39 me revisó, me hizo el tacto y creo que tenía como 1 o 2 centímetros, 1 centímetro de dilatación en la semana 38, en la 39 el mismo centímetro de dilatación. Cuando fui a la semana 40 seguía exactamente igual. Yo le decía, doctor, ya yo no sé qué hacer. Decía, yo subo y bajo escalera, yo vivía en un tercer piso, sin ascensor. Yo caminaba, yo subía y bajaba escaleras, yo tomé infusiones. Decía, yo no sé, yo le decía, lo único que me falta es pararme de cabeza. O sea, yo no sé qué hacer. Y él me decía, habla con tu doula, dile que te haga algo. Yo decía, yo no sé qué más hacer, pues. Y yo creo que parte era esta misma ansiedad de tener el tiempo en contra, de no desconectar. Y él me dijo, o sea, él me vio ese día y él me dijo, vamos a esperar hasta el viernes. Vente mañana y arreglamos hacemos todos los trámites administrativos y todo eso, y esperamos, te voy a dar 2 días más, me dijo. Fui el jueves y seguía, por supuesto, exactamente igual. Me dijo, vamos a hacerte un último tacto. Y me hizo ese último tacto y seguía exactamente igual. Y bueno, me dio todos los papeles que hay que llevar a la clínica para hacer todos los trámites administrativos para la cesárea. Porque pues ya no podía esperar más tiempo, ya había esperado las 40 semanas. Yo esa semana fue muy fuerte. Yo lloré mucho, grité, pataleé y todo eso porque veía que ya estaba en la última semana. Yo soy muy, muy religiosa, muy creyente, y hasta fui a la iglesia y o sea, me senté y oré y peleé con Dios porque me hacía esto, pues. Y después que lloré y pataleé y todo eso, me resigné, me calmé y dije, bueno, o sea, yo hice todo lo que estaba a mi alcance, ya, o sea, acepto tu voluntad, acepto que no va a ser. Luego fui, me confesé, le pedí a mi párroco que me diera la unción de los enfermos porque iba a ser sometida a una operación, que era la cesárea, y me calmé, o sea, ya dije, me entregué, dije, bueno, ya no puedo hacer más nada, ya todo está ya todo está en tus manos. Y bueno, eso fue el martes o el miércoles, el jueves fui, ya calmada, ya me dieron todos los documentos, todos los papeles para hacer el ingreso a la cesárea. Y el doctor me dijo, bueno, te vienes mañana como eso de las 7 y media, después que dejes a tus hijas en la escuela, y como eso a las 9 de la mañana te ingresamos, y, o sea, te pasamos a quirófano y te hacemos la cesárea. Y cuando tus hijas salgan de la escuela, pues las traigan para acá para que vean a su hermanita. Y listo, perfecto. Me fui a la casa. Recuerdo que o sea, acabé con todos los trámites y yo andaba con una tía y le dije a mi tía, le dije, sabes que en octubre es tiempo de béisbol en Venezuela, y o sea, mi equipo era los Leones del Caracas. Entonces yo le decía, yo voy a ir y le voy a comprar un body de los Leones del Caracas y la voy a sacar con ese body. Y nos fuimos a caminar, salimos de la clínica y nos fuimos a caminar a buscar y caminamos bastante buscando, que al final no lo conseguí. Nos fuimos a la casa y yo, bueno, empecé a arreglar. Me dije, bueno, como me van a hacer cesárea mañana, me voy a arreglar, me voy a bañar, me voy a arreglar las uñas, me voy a pintar, a planchar el pelo. O sea, empecé a hacer todos mis preparativos para la cesárea que me harían al día siguiente. Preparé la maleta, dejé la ropa de las niñas lista para que fueran a la escuela al día siguiente, y empecé a sentir contracciones. Pero claro, yo llevaba días sintiendo las contracciones de Braxton Hicks. Y como llevaba días sintiendo esas contracciones, no le di ninguna importancia. Eso, me puse a hacer cosas en la casa, a preparar todo, y como eso de las 10 empecé a sentir que como que seguían un patrón. Y dije, bueno, voy a empezar a tomarle el tiempo. Y me di cuenta que eran más o menos cada 5 minutos. O sea, ahí vi que sí, que era verdad. Me puse a plancharme el pelo, me senté en mi pelota, y bueno, mientras me planchaba el pelo, me sentía mojada y dije, me acuerdo que mi esposo me vio que me había planchado el pelo y me fui a bañar, y me dice, ¿por qué te vas a bañar si te acabas de planchar si te planchaste el pelo? Y yo le dije, porque yo creo que en la mañana no me va a dar tiempo de bañarme. Y bueno, me fui a bañar y seguí en la pelota. Y fue cuando empecé a ver, y ya le avisé a mi doula, mira, yo creo que estoy en trabajo de parto, tengo las contracciones cada 5 minutos, ya llevo 2 horas con contracciones, o sea que evidentemente estaba en trabajo de parto. Y cuando vi que mi esposo me dijo, pero acuéstate a dormir para que se te pase, que yo sé que no se me va a pasar.
Entonces él me dijo, bueno, yo me voy a dormir. Y después se acostó. Él dice que él sabía que, o sea, que tampoco, que entonces, pero dijo, yo me voy a acostar a dormir para descansar porque yo sé que en cualquier momento Me va a llamar. me va a llamar. Y sí. Y bueno, cuando vi que habían hilos de sangre en la ropa interior, llamé a mi cuñada y a mi suegra que viven cerca de la casa y les dije, vénganse a la casa porque estoy en trabajo de parto, para que, para que se quedaran con las niñas. Cuando ellas ya me avisaron que venían en camino, fue que le desperté a mi esposo y nos fuimos a la clínica. En la madrugada. Y a Ok. las 12 más o menos de la noche. Sí. Y Ana Sofía nació el día que me iban a hacer la cesárea, el 18 de octubre a las 6 de la mañana, 6 y O sea que 35 de le la mañana. ganaste al doctor. Sí, Y- o sea sí. que llegaste a la clínica tipo 12 o 1 de la mañana y, y Alrededor de estuviste las en 12. trabajo de parto hasta las 6. Sí, ¡Wow! sí. ¡Qué alucinante! ¿Y cómo te sentiste cuando estabas ya ahí, que estaba a punto de nacer? Sí, bueno, yo durante el trabajo de parto estuve muy tranquila. De hecho, cuando me hicieron el ingreso, yo llegué a la emergencia y le dije a la doctora de guardia, le dije, mira, estoy aquí porque estoy en trabajo de parto. Tengo 2 horas con contracciones cada 5 minutos. Pero así como te estoy contando, o sea, ciertamente tenía las contracciones, pero no era algo que me resultara doloroso. Y la doctora me ve, me dice, ¿tú eres primeriza? Y yo no. Y otra doctora que estaba ahí le decía, ¿no estás viendo lo calmada que está? ¿Cómo va a ser primeriza? Es decir, y bueno, me pasaron a uno de los cubículos de emergencia, me evaluaron, tenía unos 4 centímetros, y luego llegó mi médico, porque ya yo le había avisado, me evaluó y durante todo el trabajo aparte yo estuve muy tranquila. Estuvimos, que fue algo que a mí me encantó, que estuvimos mi esposo y luego en la madrugada vino mi mamá. Y estaba mi esposo, mi mamá y mi papá. Estuvimos nosotros tres. Y justamente ellos dos, que eran las personas que estaban más temerosas, que estaban más renuentes, o sea, con más nervios, fueron los que estuvieron conmigo acompañándome. O sea, porque claro, mi papá, como te decía, mi papá tampoco quería que me pasara nada, pero él como que respetaba mi decisión. Pues. Yo decía, bueno, ella es grande, ella es adulta, pero mi mamá y mi esposo, que eran los que estaban más renuentes, fueron los que justamente estuvieron conmigo, acompañándome, apoyándome durante todo el trabajo de parto. Como a las 5:30, 5:50 más o menos rompí fuente y fue cuando me pasaron a la sala de parto. Eh, ahí me empecé a poner nerviosa. Ahí sí, ahí sí realmente me puse nerviosa, o sea, cuando vi la inminencia del parto, ¿Viene ya o sí, ya? sí, ahí sí me empecé a poner nerviosa y, y ahí, o sea, empezó a funcionar. O sea, lo que yo conseguí durante toda la noche, que era estar concentrada en mis contracciones, en vivir, en disfrutar del momento, parte de eso la perdí porque empezó a funcionar mi cerebro nuevamente. O sea, empezaron los miedos, empezaron el que vendrá, que pasará. Bueno, me atendió el médico que estaba de guardia, el ginecólogo que estaba de guardia, porque mi médico lo estaban llamando y o sea, no había llegado todavía. El médico que me atendió lastimosamente no fue nada empático, nada agradable, pero bueno, parí en litotomía. Litotomía es tumbada boca arriba con las piernas abiertas, que es la posición que tradicionalmente uno ve y que es la peor posición para parir porque es completamente antinatural. Me hicieron episiotomía, el corte que te hacen a un lado de la vulva. Eh, y bueno, o sea, en parte, bueno, te digo, sí, me ganó el miedo. Y bueno, en parte por el miedo y las prisas de este médico, pues, que no supo escucharme. Este, Afortunadamente, fue un parto muy rápido. Yo te digo, rompí fuente en 5:30, 5:50, no recuerdo bien. Y fueron, no sé, 2, 3 pujos y ella nació. Cuando ella nació, al poco rato que ella nació, entró mi médico. eh,
y se la estaban limpiando cuando me la pasaron, la vi y mi médico fue el que se ocupó luego de suturarme, de revisar que estaba todo bien. Sí, la verdad que hace la diferencia el tener a un médico que sea empático, porque la violencia obstétrica es algo real, es algo que se experimenta y que lamentablemente sigue ocurriendo. Sí, sí, lastimosamente existen todavía sí, médicos que no son nada empáticos y que, o sea, lejos de ayudar, lo que hacen es te dan más miedo, te causan más inseguridad, más ansiedad. Obstetra, por ejemplo, me decía que se le tenía que empujar para salvar a mi hijo. Y yo decía, pero ¿cómo para salvarla de qué? Si todo está bien. O sea, y bueno, o sea, me hizo una episiotomía sin anestesia. Wow, sí, la verdad que es muy lamentable que eh, tengamos que vivir esas cosas, ¿no? ¿Y cómo fue tu recuperación después de tener a la beba? Sí, no, bueno, súper rápida. De hecho, mi médico después me dice, ¿cómo te sientes? Yo le digo, bien, o sea, me quiero parar y quiero salir corriendo. O sea, que y a mí me resultaba increíble porque sí sentía cansancio, porque claro, o sea, estuve toda la noche sin dormir por el esfuerzo físico que haces por el parto, pero es una mezcla de ese cansancio que tienes con un subidón de energía que es indescriptible. O sea, yo no tenía sueño, tenía cansancio, pero no tenía sueño. Y estaba eufórica, o sea, esto de querer salir corriendo, de vámonos, vamos, que es indescriptible, que es una sensación que, a pesar de que mis cesáreas fueron maravillosas, no la experimentas con la cesárea. Ese subidón que te da la oxitocina que tú produces. La de verdad. Sí, la de verdad, exactamente, no lo tienes con una cesárea. Y, y Sí, el, estoy de acuerdo. sí, y el hecho de que a mí no me anestesiaron, o sea, de yo poder mover mis piernas, de yo poder pararme y sentarme y moverme con tranquilidad, que no lo puedes tener con una cesárea porque tienes las piernas dormidas, porque luego tienes una herida que te duele, que es normal que te duela. O sea, nada de eso lo tenía. O sea, yo me sentía que yo quería salir corriendo. Sí, yo siempre le digo a la gente eh, que no es que parir sea más fácil, porque no lo es, ni tampoco sacarle mérito a la cesárea, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando yo tuve mi bebé yo me sentía que me había pasado un tren por encima, pero estaba tan eufórica que a mí no me importaba. Y, o sea, a cualquier momento, si me ponen a escoger entre una cesárea y un parto natural, aunque estés 3 días pariendo, yo me voy por el parto natural, porque es esa euforia que tú no la tienes con la cesárea. O sea, realmente no la tienes, no la experimentas. Exacto. Eso mismo le decía yo a mi obstetra cuando él me fue a ver. Él me decía, ¿y qué prefieres, el parto o la cesárea? Y yo le decía, si repitiera, que no voy a repetir, le decía, preferiría el parto, o sea, yo repetiría el parto. A pesar de ese momento puntual que fue desagradable, yo repetiría el parto. O sea, esa sensación aparte esa sensación de logro, de lo hice, lo conseguí, o sea, la recuperación física es instantánea. O sea, hay un momento que, bueno, tú lo sabes, que tú sientes que te vas a partir en dos, literalmente. O el Ring of Fire que le dicen aquí. Sí. Exacto, el aro de fuego, exacto, que tú sientes que no puedo más, no puedo más, no puedo más. Pero luego ya, no hay dolor, no hay nada, o sea, ya pasó todo, ya no sientes nada, o sea, listo. Sí, sí, yo recuerdo que en ese momento yo estaba casi como que, ok, ya, no puedo más, sáquenlo como sea, porque yo pensé, ya yo no tenía más fuerza y todo el mundo, no, sí, sí puedes, dale. Y yo, no puedo, me duele. Y sí, es verdad, son 5 segundos. Y parece mentira, pero son todas las personas que me lo han dicho le sucede eso a punto de nacer el bebé. Es a puntico cuando ya el bebé está por salir. Es una cosa loca. Sí. La naturaleza es impresionante. No puedo más, no puedo más. Y yo en mi mente tenía eso decía, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me metí en esto? O sea, no puedo más. Y ya. O sea, y luego ¿Quién me manda a mí? ¿Quién me manda? Sí, sí, yo también lo experimenté. No sé si te pasó. Tú sentiste así como que te estabas quemando, porque yo sentía como que tenía un calorón, era fuego que me salía por todos lados.
pero fuego. Yo sentía que me estaban cocinando y sentía esa de que ya no puedo más. No me digan que puje porque ya puje y no pasa nada. Exacto, sí. Sí. No, la verdad que es muy interesante cuando se tienen las dos caras de la moneda. Siempre escucho a las personas que prefieren una y mil veces parir. Sí. Ahora, ¿qué consejo le darías a esas mamás que están en esa misma situación que tú, que primero tuvieron una cesárea y ahora están queriendo o esperando poder ir por esa parto vaginal después de cesárea? Mira, leer, informarse, conocer cuál fue la causa de la cesárea anterior o de las cesáreas anteriores. Porque, como te decía, en mi caso, por ejemplo, no había una causal para hacer cesárea, porque mi hija mayor estaba podálica, pero hay técnicas para acomodarla. Está la maniobra externa, que pueden ponerlo cefálico, o sea que un bebé, se pueden hacer partos podálicos también, aunque son más complicados, pero es posible tener un parto podálico. Exacto. Y en el segundo caso, pues simplemente que elegimos tener una cesárea. Entonces, primero informarse, documentarse, conocer bien cuál fue la causal de la cesárea, conocer si es una causa que puede repetirse. Buscar una segunda opinión, una segunda, tercera, una cuarta opinión, o sea, documentarse bien y escuchar tu instinto, o sea, confiar en tu cuerpo. Ginaí, quiero ser respetuosa de tu tiempo, así que antes de dejarte ir, quisiera que nos compartieras dónde te podemos encontrar para que las que te escuchen puedan conectarse contigo. Vale, me pueden contactar en mi página web, gtjet.com, y me pueden encontrar en Instagram, en gtjet.com, y en mi podcast, Soy tu Dula. Muchísimas gracias por contarnos tus 3 historias de parto. Realmente lo agradezco mucho porque tenemos una diferencia de horas también. Tú estás en España y yo estoy aquí en Estados Unidos. Así que te agradezco muchísimo que hayas tenido la bondad de apartar un ratito de tiempo de tu día para nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad y por permitir contar mi historia y que otras mamás también sepan que es posible otra manera de nacer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Wow, qué poderosa esta historia de Ginaí, porque realmente muestra lo importante que es seguir nuestro propio instinto y no dejar como que el ruido que está afuera nos contamine, ¿no? Y bueno, y si tú quieres contar tu historia de parto, simplemente tienes que llenar el formulario que encontrarás en naturalmentemamá.com/historias para que así yo pueda contactarte y que tu historia aparezca en el podcast. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de tu día. Hasta la próxima.